Buenos días, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Hoy vamos a atesorar Mateo 21, 18 al 22. El tema es: el Señor Jesús maldice la esterilidad. Entonces, antes de empezar a leer, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y esta palabra, que esta palabra nos hable hoy, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Qué bella alabanza tuvimos hoy, Dios. Te exaltamos y reconocemos que el honor solamente tú lo mereces, Señor. La gloria, la alabanza, nuestra humillación, Señor. Hoy hemos descendido hasta tu presencia, nos hemos humillado, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Si nos tienes que volver a hacer de nuevo, hazlo, Señor. Moldéanos, Dios, cámbianos, Señor. Hoy tú nos traes una palabra que nos redarguye, que cada uno de nosotros nos miremos si de verdad producimos fruto o somos cristianos estériles, Dios. Porque al cristiano estéril tú lo maldices, Dios mío. Esta es una palabra fuerte, Señor. Estamos viviendo el último tiempo y tú quieres que compongamos muchas cosas, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Que no nos engañemos, Dios, que ninguno de nosotros nos engañemos, que nos miremos en este día en el espejo de tu palabra y que miremos qué tan fructíferos somos nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor Espíritu Santo, muévete en este lugar, que seas tú hablando, que seas tú colocando las palabras correctas, Señor, no yo, Señor, sino tú. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta hora, levantamos tu nombre y sabemos que tu nombre no será avergonzado. Gracias, bendito Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer entonces la palabra en Mateo 21, desde el 18 hasta el 22. Dice la palabra del Señor: por la mañana, todo esto que estamos leyendo, que empezamos desde la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, hace 8 días vimos la purificación del templo, todo esto es el mismo día. Y dice al siguiente día, después de haber purificado el templo, una palabra fuerte que nos habló hace 8 días, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que mirar qué tantos mercaderes tenemos acá. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, esta es la palabra que el Señor trae en este día. Y miramos acá la maldición. ¿Cuál fue la maldición que el Señor le dio a una higuera que tenía apariencia de tener fruto? Porque dice, vio la higuera cerca del camino y tenía apariencia porque se acercó. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que la higuera no tenía fruto? El Señor sabía, Él es omnisciente, pero Él quería dar una enseñanza tremenda. Entonces aquí estamos ubicados al lunes de la última semana del Señor Jesús sobre esta tierra. O sea que todo lo que está pasando en esta semana, que es desde que estamos viendo la entrada triunfal, es súper importante porque son las últimas palabras del Señor sobre esta tierra. Entonces el lunes está a 4 días de ir a la cruz y necesita dejar bien clarito en nuestros corazones y en ese tiempo en el corazón del pueblo judío esta palabra. Él sabía, el Señor sabía que la higuera no tenía fruto, pero Él se acercó. Notemos lo que dice, que la higuera estaba cerca del camino.
Y entonces había una orden que la higuera que no era de propiedad privada, cualquiera que pasara por el camino podía alargar la mano y tomar del fruto si tenía hambre. El Señor tenía hambre y él se acercó, pero no halló sino hojas solamente, apariencia. La higuera saca muchas hojas cuando está con fruto. Entonces, aparentemente como si tuviera fruto. Y el Señor tenía derecho a tomar, el Señor juzgó la apariencia y le quiso dar una lección a los discípulos y hoy a nosotros. El Señor sabía la condición de la higuera. Pero recordemos que el Señor acababa de purificar el templo, recordemos que el Señor está dando lecciones tremendas y Él quería dejarnos una lección tremenda a todos nosotros. Que la iglesia, en ese tiempo era el pueblo de Israel, la higuera era tipo del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Pero la nación de Israel tenía una apariencia de religiosidad, de cumplidores, de hacer oraciones, de diezmar, de hacer muchas cosas, pero solamente externamente. No venían de su corazón, no lo hacían para Dios. ¿Sabe para quién lo hacían? Lo hacían para que el mundo los viera y el mundo dijera: qué tremendos fariseos, ¿cómo son de tremendos? Entonces el Señor quiere darles una lección que a todo aquel que aparenta tener fruto y no lo tiene que esperar esto: nunca jamás nazca de ti fruto. El Señor no admite las apariencias, la hipocresía. El Señor detesta la hipocresía, la apariencia. Hipocresía es una apariencia. La palabra hipocresía en el teatro griego tenía que ver con una máscara que usaban, que se llamaba hipócrita. Se ponía la máscara y entonces aparecían, es lo que estamos viendo hoy en el cine y en la televisión. Todos son unos hipócritas, esos artistas, y en la vida real de ellos también se equivocan fingiendo cosas que no son. Entonces, esa es hipocresía, ponerse una máscara, una actuación. Me pongo una actuación, ese higuera estaba haciendo una actuación junto al camino de que tenía muchas hojas, de que tenía fruto y no tenía nada. Entonces el Señor busca esa eficacia de piedad y no apariencia de piedad. El Señor no quiere que tengamos apariencia de fe, el Señor quiere que tengamos fe real, Él no quiere apariencia. Esta maldición de la higuera estéril representa el castigo que recibirán todos los hipócritas, todos los aparentes. Él está preparándose ya para ir a la cruz y necesita sacudir a la nación de Israel. Y hoy el Señor se está preparando para venir por nosotros y necesita sacudirnos, hermanos. Somos aquí de pronto 70, 68, los que hallamos acá y los que estén viendo, necesitamos sacudirnos en este día. El Señor no se va a llevar a ninguno que tenga apariencia de piedad, apariencia de fe. Entonces Él necesita que tengamos una vida espiritual correcta, no apariencia de vida espiritual. Mire, a Dios no lo podemos engañar. ¿Para qué nos engañamos nosotros? Entonces hoy hay una pregunta en nuestro corazón: ¿de verdad nosotros tenemos fruto o tenemos apariencia de piedad? Miremos que la higuera era un símbolo de Israel, por eso el Señor hace este acto en este último tiempo que le queda sobre esta tierra. Mire lo que dice Oseas 9:10 comparando a Israel con la higuera. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Está el Señor comparando a Israel con la higuera. Y hay otra palabra más fuerte acá en Lucas 13, 6 al 9. Dice el Señor: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Ahí está hablando directamente a la nación de Israel. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué 3 años, hermano?
¿Por qué cree que el Señor está diciendo que hace 3 años vino a buscar fruto? Porque esa parábola diciendo, porque el Señor llevaba ¿cuántos años de ministerio? 3 años. Él ya podía ponerle fin porque estaba a 4 días de ir a la cruz. Por eso él dice, hace 3 años, pues en esa parábola. Córtala, es la orden. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. O sea, de todas maneras, si le dan un tiempito de gracia, si no da fruto, ¿qué va a pasar? La van a cortar, la higuera. La nación de Israel realmente era esta higuera. El Señor 3 años trabajando en medio de ellos y no encontró fruto. La nación de Israel se jactaba de ser los hijos de Abraham, el pueblo especial de Dios, el pueblo que el Señor había sacado con mano poderosa de Egipto, dotados de privilegios, de mandatos, de estatutos, de decretos. Todo eso lo tenía el pueblo de Israel, pero en realidad tenían eso solamente para mostrarlo exteriormente, pero no había hecho vida en sus vidas. Había mucho espectáculo externo, habían muchos ritos, habían muchos mandamientos, muchas observancias de hombres, no de la palabra, pero sin devoción a Dios, sin amor a Dios, sin que de verdad fuera con intención de agradar a Dios. La intención de ellos era solamente que el pueblo los aplaudiera, era lo único que querían. ¿Qué pasa hoy si un árbol no da fruto? Imagínese un viñador que usted tenga un plantío y puso un árbol y no da fruto. ¿Qué hace usted? Definitivamente no da y no da y no da. Ahí lo dice, ¿para qué inutiliza la tierra? ¿Qué hay que hacer con el árbol que no da fruto? Hay que cortarlo, hay que bajarlo, no sirve. Entonces, eso es un árbol estéril. Los árboles que no dan fruto los cortan. El Señor está diciendo que la nación de Israel se había vuelto estéril espiritualmente. Y cualquiera que lo ve desde afuera diría, pero ¿cómo, Señor? Mira, ellos hacen largas oraciones. Mira, ellos conocen la palabra. Mira, Señor, ellos ayunan. Ellos se ponen largos flecos en sus mantos. Mira todo lo que ellos hacen. Saben las palabras correctas, pero no tenían espiritualidad, no tenían, sus corazones estaban muy lejos de Dios. Tanto sería que estaban esperando al Mesías y llegó el Mesías, ¿y qué pasó con ellos? Estaban tan endurecidos que no lo reconocieron, habiendo leído la palabra de Isaías 53, de toda la palabra, la promesa de Isaías que el Señor había dicho que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y no creyeron, no entendieron. Entonces ellos fueron llamados a ser el pueblo de Dios, pero no se estaba comportando como el pueblo de Dios. Ellos parecían santos, pero no eran santos. Ellos no eran santos. Entonces, con esta introducción, ¿qué entendemos nosotros? Aquí las lecciones espirituales que nos deja esto con respecto a la nación de Israel y a una iglesia que no produce fruto. A una iglesia, no estoy hablando del lugar, ¿de quién estoy hablando? Alce la mano, ¿de quién estoy hablando? Ahí sí puede usted decir, ay, mire, están hablando de mí. Iglesia, cuando decimos iglesia, ¿estamos hablando de quién? De nosotros. El Señor maldijo a un árbol símbolo de Israel porque daba la impresión de tener fruto, pero no tenía ninguno. El pecado de esterilidad espiritual es castigado con la maldición: nunca, jamás nazca de ti fruto. Entonces mejor es que demos fruto y no que quedemos estériles. El Señor nos muestra el poder de su ira y su maldición para los estériles sin el fruto de fe y obediencia. Eso es lo que el Señor nos está mostrando en este día a través de esta palabra, porque también queda poquito tiempo. Esta vez no es para ir a la cruz, esta es para venir con la vara de hierro con que viene el Señor.
hacer juicio en esta tierra. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos. El primero, ¿cuál es la esterilidad y apariencia que Dios maldice y debemos evitar? ¿Cuál es la esterilidad, la apariencia que Dios maldice y debemos evitar? Miremoslo en Mateo 21, 19. ¿Cuál es la esterilidad? Mire lo que dice aquí la palabra. Y viendo una higuera, notemos la palabra, ¿dónde estaba la higuera? Cerca del camino. Vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué notamos acá? Primero, la higuera estaba cerca del camino, no en el camino, estaba cerquita del camino. ¿Quién es el camino, hermanos? Juan 14, 6, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchos que están cerquita del camino, casi que tocan el camino, casi que conocen el camino, pero no es suficiente estar cerca del camino. Vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, apariencia, mucho follaje, muchas cosas para mirar. Uy, cómo tiene, ay, qué montón de hojas. En estos días que se están cayendo las hojas de los árboles, ¿se han notado los que viven cerca de árboles? Estamos como en otoño acá, se están cayendo las hojas. ¡Qué montón de hojas! Y uno dice: ¿y de dónde salen hojas? Yo veo que allá en el Gualí recogen y recogen, y al rato otra vez, un montón de hojas. No hace sino estorbo, pura apariencia de que tiene fruto. Y dijo el Señor: nunca más nazca de ti fruto. No, el Señor no quiere apariencias en nosotros, hermanos. Cristo está por venir, hermanos. ¿No han visto las noticias? Compárelo con Mateo 24, ya casi llegamos a Mateo 24. El terremoto aquí, el volcán allá, el deshielo allá, la peste allá, el nuevo orden mundial, el apagón de internet para que pudieran vender sus daticos y meterlos allá a donde quieren controlar. Todo lo que está pasando no es casualidad, hermano, no es casualidad. Entonces, ahorita esta higuera estaba muy cerquita del camino, pero no en el camino. Tenía muchas hojas, pero no tenía fruto, ¿no? Entonces representa a todos los que profesan ser cristianos, ser creyentes, cerca del Señor, dentro de la misma iglesia, pero no están en obediencia, no, tienen mucha apariencia, pero cuando el Señor busca fruto, nada de fruto. Nada de fruto. Hoy sucede lo mismo con la iglesia del Señor Jesús. Qué triste. Aparentamos tener fruto, muy bien vestidos, salen en televisión o salimos en televisión, se jactan de tener casa, carro y avión para decir que esos sí son bendecidos. Los que están en el cuento es el dominionismo, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces ponen eso como símbolo de fe, de que es que, mire, yo tengo avión, quiere decir que es que Dios me ama, es que tengo mucho fruto. Miren el supercarro que tengo, quiere decir que Dios me ama. Eso es lo que están haciendo. Eso es apariencia, hermano. Eso es apariencia, eso no es el único símbolo de fe que Dios acepta y que el Señor dijo. ¿Se acuerdan que le dijeron: ¿y cómo los conoceremos, Señor, a los falsos? ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoce el Señor y cómo conocemos usted y yo a un verdadero creyente? Por el fruto, únicamente por el fruto, pero no cualquier fruto. No cualquier fruto. Miremos el fruto que Dios espera de nosotros. El fruto que Dios espera lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Todos nos sabemos ese versículo. Lo decimos de memoria, pero nos hemos puesto a mirarnos delante de este versículo. Si de verdad nosotros tenemos este fruto, no nos van a cortar. Miremos a ver cuál es el fruto. Gálatas 5, 22, 23 dice: más el fruto. Miremos que dice el fruto, no dice los frutos, es
un solo fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo con sus 9 manifestaciones es lo que Dios espera que estemos produciendo. Una profesión falsa de fe se marchita rápido y no produce fruto, no produce. Entonces nosotros tenemos que mirar si nosotros tenemos este fruto. En este fruto, con sus 9 manifestaciones, siempre hemos dicho que usted no encuentra un árbol de un fruto que nos guste mucho, el aguacate, que es tan saludable. El aguacate, ¿cuántos componentes tiene? Los que les guste el aguacatico. Tiene una cáscara, tiene una pulpa verdecita muy deliciosa llena de omega 3, que nos lo recomiendan, y tiene una pepa, una semilla. ¿Qué tal el aguacate? Dijera, no, yo no quiero producir todo en el fruto, no, solamente voy a producir la cáscara y no voy a producir la cosita verde que nos comemos nosotros y la pepa. ¿Eso es fruto? ¿Es posible que un árbol diga voy a producir medio frutico? O solamente lo verde, pero no le pongo cáscara, entonces lo verde ya no nos lo podemos comer porque está lleno de gusanos, de mugre y de todo. Entonces, el fruto es completo o no se vale, ya no sirve. Entonces, no es que, porque entonces aquí miramos, porque alguno dirá, ay, sí, yo tengo amor, gozo y paz. Son 3 manifestaciones que tienen que ver con mi amor a Dios. Si de verdad yo tengo fruto del Espíritu Santo en mí, yo le demuestro mi amor a Dios con el amor, el gozo y la paz. ¿Por qué? Porque a pesar de la tribulación yo creo en un Dios poderoso, como cantamos hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será que esta pandemia nos va a separar del amor de Cristo? Pues a muchos los ha separado. Muchos ya no van a las iglesias. El amor, el gozo y la paz tienen que ver con mi demostración de amor a Cristo. De que de verdad tengo gozo a pesar de, porque sé en quién he creído. Tengo paz a pesar de, porque sé en quién he creído. ¿Tiene usted ese fruto? ¿Esa manifestación de su fruto? ¿O está angustiado? ¿O está temblando? ¿O no tiene paz? Los otros 3, paciencia, benignidad y bondad. Estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo tienen que ver con mi relación social. Yo, no, ay Señor, yo te amo, yo tengo gozo, yo tengo paz. Ay no, pero yo no tengo paciencia, ni benignidad, ni bondad con mi prójimo. ¿Es posible eso? Ya dijimos que no es posible que el árbol dé medio frutico, un cuarto, o imagínense un árbol que saque un cuarto de naranja. Los que han visto el campo, ¿será posible eso? O sale la naranja o no sale la naranja. Pero no hay un cuarto de naranja, entonces, o una tercera parte de la naranja, no es posible. Paciencia, benignidad y bondad tiene que ver con mi relación social. ¿De verdad yo tengo ese fruto con los que trato todos los días? Paz, paciencia, benignidad y bondad, ¿o no tengo eso? Y mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza tienen que ver con mi persona, con mi crecimiento, con mi madurez. De verdad yo tengo fe, pero no la fe histórica, no la fe emocionalista, no, la fe salvífica, que está segura en quien ha creído. La fe de Hebreos 11 que dice que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no ve. Ese tipo de fe es el que Dios quiere. Mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. ¿Tengo dominio propio? Porque yo le aseguro que casi todos nosotros fallamos en uno de estos 3. En fe, o mansedumbre o templanza. No tenemos dominio propio. O mansedumbre, no, eso nos salimos de los chiros, pero de una forma tremenda, impresionante. ¿Cuántas veces nos hemos salido de los chiros? Seamos honestos, muchas veces. Entonces quiere decir
que nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo, porque no es posible que yo produzca un cuartico de fruto. Esto sí, pero estos no, Señor, no es posible. O somos o no somos, tenemos el fruto o no lo tenemos, pero cuartico de fruto no, o la tercera parte del fruto no. Lo que es contigo, Señor, sí, yo te amo, yo me gozo contigo, tengo paz porque sé que eres poderoso. Ah, no, pero yo no tengo mansedumbre ni templanza, y no tengo dominio propio, no resisto, Señor. Yo creo que todos fallamos en esto. Y entonces la pregunta es, ¿de verdad será que tenemos el fruto o no tenemos? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Necesitamos tener el fruto con sus 9 manifestaciones, hermano. No es que tengamos la mitad ni el cuarto. Entonces, ya dijimos en la introducción que a juzgar por la apariencia, el árbol parecía que tenía fruto. Y hay muchos que tienen apariencia de fruto, de este fruto del Espíritu Santo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo aparentar y tragarme las palabras cuando me salí de los chiros, cuando me faltó la templanza. Puedo aparentar, pero ¿usted cree que pude engañar a Dios o al Señor Espíritu Santo? Es que yo aparenté que yo tengo dominio propio, no le dije nada, me mordí la lengua. ¿Quién se dio cuenta de que no tengo dominio propio? ¿Y quién es el que va a cortar el árbol que no tiene fruto? Dios. Entonces, ¿para qué pretendemos engañar a Dios? No podemos engañarlo. Israel tenía muchas hojas, mucho ritual sin vida. Nosotros podemos tener muchos rituales, nos ven todos los días en la iglesia, nos ven adorando, nos ven orando, pero cuando por allí estamos mal parqueados, nos vieron fuera de casillas, no tiene templanza. ¿Dónde está la manifestación del fruto que tiene que ver con la templanza? Entonces, los rituales a veces le quitan vitalidad a lo que Dios espera de nosotros, le quitan vida. Cuando yo me conformo simplemente con hacer cosas para que los demás me vean, ay, ya vine, ya. Pero ¿qué es lo que Dios ve? El dueño de toda la creación, Él sí nos conoce. Dios va a tratar de la misma manera a la iglesia en este tiempo, de la misma manera que trató a Israel, porque Israel efectivamente fue cortado, hermanos. 70 años después vino un general llamado Tito y arrasó con Israel. ¿Y sabe cuándo volvió a renacer Israel? En 1948. ¿Cuántos años? 1900, 1800 algo de años cortado como nación. Entonces pensemos que si nosotros acaso como creyentes de este tiempo estamos como la nación judía, con mucha apariencia, con muchos rituales, con muchas hojas, pero sin fruto, por un corazón transformado, por una vida transformada. Tenemos mucha actividad religiosa de pronto, pero no tenemos amor de verdad a Dios. Tenemos mucha oración en público para que nos vean, pero nosotros no tenemos nuestro tiempo con Dios. Oiga, es importante que todos tengamos el tiempo con Dios, el devocional. Ayunamos mucho, pero solo para que nos vean. Hubo hombres que hasta escribieron el libro del ayuno de 40 días. ¿Qué importa? Que la gente sepa o no sepa si ayunamos. Lo que importa es que lo sepa ¿quién? Dios. No hay necesidad de colocar un cartel. Estamos en ayuno. El Señor dijo que cuando ayunemos que nos unjamos, nos arreglemos, no nos pongamos así todos demacrados. Es que estoy en ayuno, hermano. No podemos hacer eso. Enseñamos la ley, enseñamos la palabra, pero amañándolo a nuestra manera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué apariencias estamos teniendo que no tienen fruto? Tal vez tenemos todas las acciones que tenían los fariseos, escribas, pero no honramos al Señor. Hoy me encantó la canción. Damos honor a ti,
Dele el honor al Señor. Los felicito a todos ustedes. Ustedes le están dando este primer día de semana el honor a Dios. Oiga, todos se levantaron temprano, se organizaron, se pusieron bonitos. El honor no es para nosotros, hermano. ¿Para quién es el honor? ¿Usted para quién se arregló? ¿Estaba pensando en quién? Ay, voy a adorar al Señor. Y nos organizamos para el Señor. Entonces, si nosotros de verdad estamos en el camino, de verdad estamos en el Señor Jesús, el mismo Señor Espíritu Santo hace que nosotros produzcamos el fruto. Nos da los elementos para que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu Santo. Este es el fruto. No es necesario, porque mucha gente se conforma y dice, ya soy cristiano, yo voy a la iglesia Filadelfia movidos a misericordia, no fallo ningún domingo. Eso no es suficiente, se apartó del mal, pero no hace el bien. No es suficiente apartarme del mal, no, yo ya no voy a la fiesta y todo, pero no hago lo correcto, que es obedecer a Dios. Entonces, a esta higuera no le fue suficiente estar cerca del camino. Necesitaba dar fruto. No es suficiente que el Señor Jesús nos toque, necesitamos darle fruto. Porque cualquiera hubiera dicho, ay, el Señor la tocó, el Señor hubiera podido darle fruto. No, el que no tiene fruto, el Señor lo corta. Entonces, yo pienso que una tragedia del cristianismo de este tiempo, que es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, la iglesia que dice, yo soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia de este tiempo. Y usted ve los grandes televangelistas hablando de eso, de que no hay necesidad de nada, pero no estamos caminando con el Señor Jesús. ¿De qué nos sirve? Mire, debe ser terrible. Siempre hemos dicho que cuando lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, va a haber 3 sorpresas. Llegué, ay, aunque sea con 3 raspando, pero llegué, Señor, gracias. Y de pronto, ay, ese está acá. Yo pensé que estaba en el infierno, está allá. Y no se encontró, ay, yo pensé que fulanito estaba acá. No, él no está acá. 3 sorpresas. Pero muchos, ¿qué tal? Diciendo, soy cristiano. Y llega ese último día y no va para el cielo. Porque nunca conoció al Señor. Porque usaba la religión, era como un fetiche. Era lo que hacían los fariseos. Cuando se pegaban sus filacterías, que eso es una palabra que vamos a dar más adelante, sus filacterías se las organizaban, la habían cogido de fetiche, de agüero. Nosotros no podemos coger las cosas de Dios como agüero. Es que esta es mi palabra y no la cambio porque es la primera. No, hermano, le está poniendo agüero a la palabra. Usted tiene es que atesorar en la palabra que sale, el espíritu de la palabra. No la Biblia como tal, porque eso es lo que hace el católico. Usted le pone allá la Biblia, usted entra a la casa del recatólico y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? 91. Fetiche, fetiche. Y muchos cristianos tal vez están viviendo. ¡Qué tragedia! Creer que somos cristianos y el día que partamos, encontrar que vamos para abajo y no para arriba. La Biblia dice que el Seol es abajo y el cielo es arriba. ¿Qué tal uno en vez de ir para allá, va para allá? Ay no, Dios, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este primer punto? ¿Cuál es la esterilidad y apariencia que Dios maldice y vamos a evitar a partir de hoy? El Señor Jesús maldijo y maldice a quienes están cerca del camino, al que dice ser cristiano, con mucha apariencia de vida, pero sin el fruto del Espíritu Santo. Empiece a pensar hoy en Gálatas. ¿De verdad tengo amor, gozo, paz? ¿De verdad tengo paciencia, benignidad y bondad con mi prójimo? ¿De verdad yo en mi interior tengo fe, mansedumbre y templanza en mi carácter? ¿O todavía me falta la templanza? Recuérdenlo, medio frutico no produce ningún árbol, menos el Señor Espíritu Santo. O tiene el fruto o no tiene. Pero no tiene 8 manifestaciones y una no. Los invito a que pensemos en la mansedumbre y la templanza. Nos falta.
tenemos que ser honestos. Yo levanto esto, me falta. Hay días que me he salido de la templanza, nos falta. Y pido perdón al Señor, pido perdón público al Señor. Y yo sé que el Señor es fiel y lo perdona a uno, porque uno inmediatamente dice, uy, qué embarrada. Perdón, Señor. Yo me acuerdo de esto y digo, Señor, me falta. No tengo dominio propio, nos falta. Miremos el segundo punto. El segundo punto es, ¿cuáles son las condiciones que necesita nuestra vida para no ser estériles espirituales? Hay unas condiciones, así como el árbol para que dé fruto, el agricultor le echa abono, lo riega, no todos los árboles los riegan al mismo tiempo, ¿no? Hay unos que necesitan mucha agua, otros que necesitan menos agua. Por ejemplo, sé que el arroz necesita muchísima agua, hay otros árboles que no le echan agua y no pasa nada, de todas maneras da fruto. Entonces hay unas condiciones en nuestra vida para que dé fruto. ¿Cuáles son? Juan 15:5. Miremoslo ahí en Juan 15:5. Dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto lleva? Porque separados de mí, nada podéis hacer, no podemos dar fruto. Separados del Señor, nada podemos hacer. El que permanece en mí y yo en él. Porque a veces decimos, sí, yo estoy en el Señor. La pregunta, ¿y el Señor está en mí? Porque el Señor puede que yo crea que estoy en el Señor. Pero la pregunta, ¿el Señor está en mí? El Señor no va a estar en ningún desobediente. El Señor no va a estar en ningún aparente. El Señor no va a estar en uno que obedece la mitad de la ley, pero la otra mitad no lo obedezco. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dos condiciones, permanece en mí y yo en él. No es lo mismo que yo permanezca en el Señor y el Señor permanezca en mí. Yo puedo creer que yo estoy permaneciendo en el Señor porque yo no he dejado de congregarme, porque yo no he dejado de leer la Biblia, porque yo no he dejado de orar. Pero la pregunta, ¿y el Señor está en mí? ¿Cómo permanece el Señor en mí? ¿A través de quién? Del Señor Espíritu Santo. Y hemos aprendido que nosotros podemos contristar al Señor Espíritu Santo. Yo creyendo que el Señor está en mí, pero resulta que yo lo contristo todo el tiempo. Yo lo entristezco. Yo hago cosas que el Señor Espíritu Santo no las resiste. Tengo pensamientos sucios, miro películas sucias. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a estar ahí? Ay, pero yo voy a la iglesia, yo predico, yo hago cosas, pero el Señor, la pregunta es, bueno, yo creo que yo estoy en el Señor, pero Él está en mí, porque el Señor es santo, santo, santo. No es suficiente con que sea una vez santo. ¿Cuántas veces es el Señor santo? 3 veces santo. O sea, ¿cómo tiene que ser mi vida? Santa, 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 en toda mi manera de vivir, dice Pablo. En mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. No, yo soy santa en mi espíritu y soy santa en mi alma y en mi cuerpo. ¿Le estoy cuidando mi cuerpo? Esa mujer que se iba a aplicar la eutanasia hoy, ¿qué iba a hacer esa señora? ¿Cómo se llama lo que iba a hacer? Suicidio. La palabra dice, el que destruyera este templo, Dios lo destruirá a él. Si ya destruyó el templo, ¿dónde lo va a destruir? En el infierno, hermano. Y ay, la señora súper católica. ¿El Señor estará en ella? El Espíritu Santo no permite. Si la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en mí, ¿será que el Espíritu Santo me va a dejar exponerme a ir al infierno, a la condenación eterna para aplicarme la eutanasia? No, mi vida le pertenece al Señor, el día que Dios quiera. Cuidadito. Entonces el Señor dice, sin mí, aparte de mí, vitalmente desconectado de mí, nadie puede hacer nada.
Necesitamos estar conectados todo el tiempo con el Señor Jesús para que el Señor permanezca en mí, porque yo puedo creer que yo estoy en el Señor porque voy a la iglesia los domingos y fiestas de guardar, como dice el catecismo católico, pero ¿qué pasa con el Señor? Yo estoy conectada con el Señor todo el tiempo. Juan 1, 3 y 4 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿qué dice? Estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que Él es la fuente de la vida, hermano. ¿A qué se conecta usted? ¿Dónde piensa que está su vida? La raíz es la que sustenta al árbol. Él es nuestra raíz, es nuestro fundamento. Yo tengo que estar conectada todo el tiempo con el Señor Jesús. Yo no puedo hacer lo que a mí me plazca, hermano. Yo no puedo hacer lo que a mí me plazca. El pámpano que no lleva fruto, dice el Señor, es destruido. Lo cortan y lo echan al fuego. Ese ya no sirve. Lo que le sucedió a Israel. No llevó fruto y solamente hasta 1948 empezó otra vez a crecer como higuera. Y entonces el Señor viene a buscar fruto en nosotros. A ver qué le estamos dando. Una vida cristiana de testimonio en los tres ámbitos. Con Dios, con la sociedad y conmigo misma. Yo me doy cuenta cuando yo fallo en fe, mansedumbre y templanza. Ustedes no se dan cuenta cuando yo fallo en fe, mansedumbre y templanza. Yo no me doy cuenta cuando usted falla en fe, mansedumbre y templanza. Pero Dios sí se da cuenta cuando fallamos en fe, mansedumbre y templanza. En la sociedad sí se da cuenta cuando yo fallo en la benignidad con ellos, ¿cierto? Ellos sí se dan cuenta, mi falta de misericordia. Pero la parte que importante es con Dios y conmigo misma. Y yo me doy cuenta, ¿para qué me engaño? Todavía me falta. En Él está la vida, entonces yo me tengo que estar conectada todo el tiempo al Señor. Cuando yo estoy conectada al Señor, yo sé cuando le fallo. Yo sé cuando contristo al Señor Espíritu Santo. Yo sé cuando me equivoqué. Yo sé cuando la embarré. ¿No les ha pasado a ustedes? Nadie los acusa. Nadie los señala, ya el hermano falló. Usted sabe, la palabra habla. Me gusta la palabra porque la palabra habla. No soy yo, no es mi palabra, yo no me inventé esas palabras. Ojalá, esa la inventó, las dio ¿quién? El Señor Espíritu Santo. Si lo toca a usted, si lo abofetea, ¿quién lo estaba abofeteando? ¿Yo? Su palabra. Su palabra dice que es como martillo y nos acostumbramos a usar la palabra simplemente como bálsamo. Ay, la palabra que me guste, la palabra que me arrulle, la palabra que me levante la fe. No, hay veces hay palabra que le pega a uno su martillazo, pero es para bien. Hoy estábamos cantando, bajaré a la casa del alfarero. Y el Señor me va a hacer de nuevo. ¿Usted se imagina que uno baje y el Señor coja esta? No sirve. Desbaratémosla y volvámosla a hacer. ¿Usted cree que duele? Duele. Duele. Pero nos sirve. Nos sirve. Entonces, para dejar de ser estériles espirituales, usted y yo, necesitamos estar conectados siempre al Señor Jesucristo, porque Él es la vida que nos vivifica, hermano. Conéctese al Señor. ¿Cómo se conecta usted al Señor Jesucristo? ¿Será que se conecta a un crucifijo y se pega ahí? Aquí me conecto con el Señor. No, ¿cómo se conecta? Léala. Léala en voz alta. Le cuento que la palabra edifica tanto, tanto, tanto. La palabra vivifica tanto, tanto, tanto. Léala. Léala, que la palabra es vida para nosotros. Es vida, necesitamos estar conectados todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Miremos la segunda del mismo punto de cuáles son las condiciones que necesitamos para que nuestra vida espiritual no sea estéril. Miremosla en Mateo 13:23. La primera, estar conectado con el Señor.
Y la segunda la encontramos en Mateo 13, 23. Mire la segunda condición para no ser estériles, hermanos, lo que necesita nuestra vida. El Señor hablando, explicando la parábola del sembrador, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, pero no solamente oye, ¿qué más hace? Entiende la palabra. ¿Y qué más hace? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sembrado en buena tierra, oye y entiende la palabra. No es solamente oír la palabra, tengo que entenderla. Entonces, la segunda condición que necesitamos para dar fruto y no ser estériles es una buena receptividad espiritual. O sea, estar en un buen terreno. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde cualquiera se para y enseña unas barbaridades impresionantes, hermano. Ya les decía hace unos días que unas mujeres allá en Estados Unidos diciendo que el Señor Espíritu Santo es como la lámpara de Aladín. ¿Qué es eso? Eso es vergonzoso. Otro comparando la vida cristiana como el hombre araña. ¿Qué es eso? ¿Qué están escuchando, Dios del cielo? El que quiera, le mando el video para que lo vea. El que fue sembrado en buena tierra, siémbrese en buena tierra. Usted no busque sembrarse en una iglesia donde le caiga bien el pastor, la pastora, que tenga luces, cámara y acción. Usted siémbrese en una iglesia de buena tierra. Mira, esta es la buena tierra. ¿Quieren conocer la buena tierra? Siémbrese en una iglesia donde le enseñen esta palabra. Mire, le cuento que con este estudio expositivo que llevamos 2 años haciendo, hemos aprendido. Oiga, si usted no ha aprendido, yo he aprendido. Me he quitado telarañas. He pedido perdón. Con mi esposo a veces cuando estamos haciendo la palabra y vemos una cosa, nos arrodillamos y pedimos perdón. Uy, Señor, no entendíamos esto. Perdón, Señor, porque tal vez alguna vez enseñamos mal. Pido perdón. Pero ahora que nos sembramos en buena tierra, en esta nos sembramos. De aquí uno que está sembrado se sale para el otro lado. Una planta usted la ve caminando, ay no, hoy yo no quiero estar aquí, hoy me voy a ir para allá. ¿Ha visto algún árbol pasándose de un lado para otro? Los trasladan, que es diferente. Pero el árbol no se traslada. Siémbrese en buena tierra, siémbrese acá en la palabra. Y si no está en la palabra, no lo escuche. Y si no está en la palabra, rechácelo. Y si esto no está en la palabra, usted parece y diga herejía. Y salga de ahí corriendo. Y el que oye, y no solamente oye, sino que también tiene que ¿qué? Entender. Entendimiento. Yo tengo que entender la palabra. Tengo que tener un buen lugar donde tenga receptividad, donde me llegue la señal de la palabra, donde me llegue el espíritu de la palabra. Y tengo que tener receptividad. Es un adjetivo vinculado a la idea de tener facilidad de tomar algo, de asumirlo, que yo tenga la facilidad de entenderlo, de aceptarlo, de admitirlo, de comprometerme porque lo entendí. Como lo entendí, me comprometo, me apropio, quiero alcanzar esa meta. Hoy ustedes tienen que estarse comprometiendo con el Señor a dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí el Señor está diciendo que la buena tierra tiene que estar sembrado en buena tierra. Ya habló de los que fue sembrado junto al camino, ya habló de los que estaban sembrados en piedras, ya habló de los que estaban sembrados entre espinos y después habla de los de buena tierra. Entonces, la buena tierra no tiene piedras, ni tiene espinas, ni tiene afanes del mundo, ni está pisoteado. Ya fue sanado. Porque el que fue sembrado junto al camino es el que está pisoteado, muy herido. Gente que saca con unas cosas raras. Y a mí me perdonan. Hay hermanos que yo aquí les he escrito cuando veo cosas feas en su WhatsApp. ¿Para qué las escribe, hermano? Si no quiere que le diga nada, yo le escribo. Y le digo, ¿qué es eso?
¿Qué está escribiendo? No parece cristiano. ¿Qué es eso, hermano? Cuidado. Entonces, que nada impida que demos el fruto. Necesitamos que este oído funcione bien. Límpiese bien el oído espiritual. A veces le entra cerita, límpiese bien el oído espiritual para oír la palabra de Dios. Quítese los adornos. Ay, es que a mí me gusta que hablen así y asá. Es que a mí me gustaría que le pusieran más emoción, que me movieran las emociones. Para moverle las emociones no es sino decirle a Luis que venga y toque el piano. Y le digo, ponga una canción que toque algo que les toque las emociones. No, yo no necesito tocarle las emociones. La palabra de Dios nos toca. Y la palabra de Dios a veces no es tan suavecita. Ya la palabra lo dice, como martillo que quebranta la piedra, como agua que desgasta la roca, dice Job. Las aguas de arriba de la palabra son como desgastan la roca, la dureza que hay en mi corazón. Entonces mirémonos, ¿qué clase de oyentes somos? ¿Somos receptivos o no somos receptivos? Aquí hay un cuadrito que les dice, se puede dar fruto mínimo al 30, porque dice hay unos que dan al 100, otros al 60 o al 30, mínimo al 30. Siempre he dicho que el 30 es un buen porcentaje. El 30, que le aumenten el 30% de su pensión, de su salario, ¿le gustaría? Oiga, qué porcentaje tan bueno. ¿Sabe cuánto nos aumentan ahora los pensionados? 1.8 por ahí. Imagínense que le aumentaran a uno el 30%. Si damos 30% es bueno, no nos vayamos al 100 para no ser tan exigentes, pues. Pero para dar ese fruto mínimo al 30 yo tengo que ser buen terreno. O sea, estoy bien arada, bien desyerbada y la semilla cae en lo profundo. Mírese usted, en una época estaba el cuento de la sanidad interior y de la liberación. No es necesario eso. Sabe que nos exponíamos a la manifestación de demonios y de hecho nos expusimos mucho tiempo a exposición de demonios. Marta, Mario y yo nos expusimos, ustedes vieron la cantidad de cosas que vimos, que oímos, de gritos, de cosas horribles. No hay necesidad, hermano, usted mismo vaya a la presencia de Dios, diga, Señor, reconozco que tengo mi corazón lleno de iniquidad, de maldad. Límpialo, Señor, por eso es que soy de doble ánimo. Señor, mírame, que yo soy de doble ánimo, yo quiero hacer, pero al otro día no. Límpiame, Señor. Límpiame, vaya y desyérvese, quítese. Usted sabe cómo se deshierva, reconociendo qué es lo que está mal en usted. Si yo reconozco que tengo un mal carácter, que tengo, vaya al Señor, yo no quiero ser así, Padre. Y Dios es bueno. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Las consecuencias, el Señor nos quita la consecuencia. Tenemos que oír la palabra. Entonces yo puedo dar fruto cuando oímos la palabra. No es solamente asistir, sino asistir diligentemente atesorando la palabra. Por eso el logo de la canastica que empieza a guardar, esa canastica representa su corazón, hermano. Le oramos la mnemotecnia, ya cambiamos con mi esposo la mnemotecnia para el otro año porque hay 2 años con lo mismo, que aburrido. Ya le tenemos la plantilla para el otro año. Y el otro año va a tener es una caja fuerte. Ya la canastica nos quedó chiquitica de todo lo que hemos atesorado. ¿O no? ¿No han atesorado palabra, hermano? Hemos atesorado. Entonces, asistimos diligente, pero atesoramos. O sea, ¿qué fue lo que dijo la palabra? No fue lo que dijo Amparo, sino lo que dijo la palabra. Que tengo que producir el fruto del Señor Espíritu Santo. Tengo que entender la palabra. Entender la palabra es que yo la aplico. Ay, sí, hablaron bonito. ¿Y cómo le toca a usted eso? Ay, tengo que dejar mi doble ánimo. Tengo que dejar mi falta de dominio propio. Señor, ayúdame. Entendí que yo soy una persona de doble ánimo. Eso es lo que dice cuando yo entiendo la palabra. Yo tengo que entender eso. Entonces, hermanos,
Para dejar de ser estériles espirituales, la segunda parte, necesitamos ubicarnos en buen terreno, que es la palabra, donde tengamos buena receptividad para poder atesorar la palabra y obedecerla, hermano. Esa es la condición. Ahora miremos en nuestro segundo punto, la tercera condición, las condiciones que necesita nuestra vida en Juan 12:24. Juan 12:24, la palabra de Dios dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Él estaba hablando de sí mismo, ¿no? Él iba a caer en tierra, él iba a morir, pero iba a llevar, mira, nosotros somos fruto de lo que el Señor Jesús hizo, de haberse sembrado. Entonces nosotros tenemos que morir. Aquí lo que el Señor nos está hablando es que yo tengo que morir a mi vieja naturaleza, a mis viejas costumbres. Tengo que sepultar mi viejo yo. Los sepultados no se sacan. Vaya, saque un cuerpo muerto. ¿Cómo lo encontrará? ¿Agradable a los ojos? Muy desagradable. Entonces necesitamos sepultar la vieja vida, que se vuelva desagradable. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Si yo moría lo viejo, hay amistades que hasta me toca también sepultar. No me conviene. El hombre que ese amigazo le hace caer en tentación y los desafían. Los hombres tienen un problema que los amiguchos los desafían. Ay, ahora ya se dejó dominar allá esa gente. Ya su mujer lo mangonea. Camine, nos tomamos unos traguitos y el hombre le tocan el orgullo. Ay, sí, de verdad me están mangoneando allá, esa mujer me domina. Sí, pues sí, yo voy. ¿Sabe que no le conviene ese amigo? No le conviene esa amistad. Salga corriendo, hermano, de ahí. O de un familiar. Si es un familiar que lo lleva a uno para allá, salga corriendo. Salga corriendo de ahí. Mire, el Señor siempre explica de una manera comprensible la palabra a través de lo que sucede en el reino vegetal, ¿no? Dice, el grano de trigo cae en tierra y muere, se pudre, se descompone, pero después sale una mata que lleva mucho fruto. De un granito sale mucho fruto. Entonces, para dar paso a una nueva creación, sale una nueva creación. Hay hombres que decidieron enterrar su mente en los libros. No, nosotros no podemos enterrar la mente en los libros, eso no nos va a cambiar. ¿En dónde tenemos que enterrar nuestra mente? En la palabra, en la palabra. Yo fui una excelente lectora de libros mundanos antes de conocer al Señor. En mi época de joven yo estaba afiliada al círculo de lectores y cada 15 días me compraba mi librito de Stephen King, un hombre que hablaba de cosas inmundas, asquerosas, de demonios. Y yo leyendo eso cada 15 días y gastando un dineral comprando esa porquería. Cuando conocí al Señor, todos esos libros se quemaron. A mí me tocó hacer una hoguera como la que habla allá en Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros tenemos que enterrar nuestra mente es en lo bueno, en la palabra, morir en lo bueno, en buen terreno. No como la señora de hoy que pensaba, es que morir, pero muy mal terreno. El suicidio no es buen terreno, cuidadito. Hay otros que han enterrado su vida en gimnasios, para que su cuerpo tenga las medidas perfectas. Para cosechar la medalla olímpica. No, nosotros tenemos, si alguien se apega a lo mundano, no hay nada que hacer. Lo mundano trae muerte. Muramos a lo mundano para vivir al espíritu, para vivir a la vida espiritual. Bueno, entonces, la tercera condición para dejar de ser, de condición que necesita nuestra vida para dejar de ser estériles, espirituales, es que necesitamos morir a nuestra vida mundana para darle paso al crecimiento de la nueva vida espiritual, como hace el grano de trigo, ¿sí? Ahora vamos a mirar un tercer punto importantísimo. Si tenemos esterilidad espiritual,
¿Cómo podemos desarraigarla de nuestras vidas? Si hemos hoy con la palabra visto que sí tenemos esterilidad, que no estamos produciendo fruto, el fruto del Espíritu Santo, porque si me falta un pedacito, no estoy produciendo el fruto. Entonces, miremos Mateo 21, 20 al 22. ¿Qué nos dice la palabra de cómo yo puedo desarraigar de mi vida la esterilidad? Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque el Señor la maldijo. El Señor les dice que si tienen fe y no dudan, no solo harían esto de la higuera, sino que a ese monte le dirías, quítate. Hemos usado esta palabra mal, hermanos. La hemos sacado erróneamente del contexto. ¿En qué contexto está escrita esta palabra? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? La higuera estéril. Entonces, en el contexto de que se secó la higuera, nosotros, el Señor, estamos aprendiendo que toda palabra que salió de la boca de Dios tiene un contexto con propósito. Toda la palabra que hemos estudiado tiene un contexto con propósito. Aquí el contexto dentro de la maldición de la higuera, cuando los discípulos se maravillan de que la higuera se secó enseguida, ellos le dicen que pueden hacer esto mismo si tienen fe. O sea, es quitar la esterilidad. O sea, ¿cómo quito yo la esterilidad de mi vida? Teniendo fe. ¿Pero fe en qué? En el Señor Jesús, en su poder, en su palabra. Yo tengo que orar creyendo que poderoso es Dios para quitarme esta esterilidad. Que se me seque la esterilidad antes de que me seque mi vida. Porque si yo sigo teniendo esterilidad, no produzco fruto, mi vida es la que va a terminar allá quemada en el infierno. Entonces yo necesito que el Señor obre para que me quite la vida estéril. Esa es nuestra oración de este día. O quitarme el monte que impida que crezcamos y demos frutos. Hay un monte que se opone para que no crezca. No saquemos esto del contexto. Todo esto tiene una lógica. Entonces, si yo quiero de verdad desarraigar de mi vida la esterilidad, tengo que clamar a Dios. No puedo dudar que el Señor puede hacer eso, que yo mismo, si activo mi fe en el Señor, yo puedo sacar de mi vida la esterilidad. Tengo que dar el fruto. Qué rico que el Señor cuando venga nos haya una iglesia, oiga, fructífera. Esta gente produce no solamente al 30, sino unos al 60 y al 100, todo el tiempo, produciendo fruto. No saquemos el texto del contexto. Porque si eso fuera cierto, es lo que le hemos dicho a la gente, no, el Señor dice que todo lo que pidieres con fe, creyendo, lo recibiréis, ¿no? Porque si no es la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No lo da. De hecho, lo hemos experimentado. Cuando lo de nuestra Sarita, ¿cuánto oramos? ¿Teníamos fe? Sí. Pero se cumplió esto de que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. ¿Lo recibí? No, porque no era la voluntad de Dios. No es a eso que se refiere. Pero sí es la voluntad de Dios que demos fruto. Pero sí es la voluntad de Dios que seamos fructíferos. Entonces esa oración sí me la escucha el Señor. Esa oración sí la va a contestar el Señor. Si yo le digo, Señor, yo no quiero seguir siendo un creyente estéril. Yo tengo que dar el fruto del Espíritu Santo con sus 9 manifestaciones, Señor. Que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Contigo, Señor, con la sociedad y conmigo misma. Que yo tenga fe, templanza y dominio propio. Que yo tenga eso, Padre. Si hacemos eso, eso sí es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos fructíferos porque el Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que vayamos al infierno. Esa sí es la voluntad de Dios.
Ah, no, pero yo no le puedo decir eso a la niña que está enamorada del muchachingo que no le conviene. Ay, no, mamita, mire, aquí dice en Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. La voy a ayudar a orar, mamita, para que tenga ese novio. No, Señor, si no es la voluntad de Dios, no se lo da el Señor. Perdón, Señor, porque esto lo sacamos del contexto algunas veces. Pido perdón al Señor. Este no es la idea de ese versículo. El versículo es que la voluntad de Dios sí es que tengamos vida fructífera, hermano. Entonces terminamos, podemos desarraigar nuestra esterilidad orando con fe y creyendo que poderoso es Dios para ordenarle a nuestra vida estéril secarse para darle paso a la vida espiritual y fructífera. Yo sí quiero que el Señor seque en mí todo lo que es estéril. El área que no funcione, Señor, sécala y dame una nueva vida. Compone, hoy por eso cantamos, bajaré a la casa del alfarero. Bajemos allá, que el Señor arranque lo que no es fructífero. Entonces concluimos en este día, palabra fuerte para este tiempo, que podemos desarraigar la esterilidad espiritual, primero permaneciendo todo el tiempo en el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Sembrándonos, podemos desarraigar la esterilidad espiritual sembrándonos en buena tierra donde tengamos buena receptividad espiritual, donde oigamos. Mire, hermanos, a mí me gusta este método, puede ser aburridísimo para ustedes, pero yo quiero ¿qué es lo que usted ve acá? Cuando yo le pongo la palabra, ¿usted me mira a mí o usted mira la palabra? Usted mira la palabra. Este método, aquí le facilitamos la receptividad, hermano. Qué aburrido, eso me han criticado y todo. No me interesa. Yo quiero que sea receptivo, yo quiero que tenga mnemotecnia, que la gente lo recuerde y después usted va por ahí y dice, ay, ya me acordé, la otra vez yo vi allá en la pantalla, ta. Tercero, tenemos que morir a la vieja vida mundana para dar paso a la nueva creación espiritual. Y podemos desarraigar la esterilidad espiritual orando con fe al Señor Jesús, que puede removernos la esterilidad así tenga tamaño de monte. Hay esterilidad que tiene tamaño de monte, no produce nada. Pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Entonces vamos a orar. Cada uno ore allá en su corazón. Padre, pedimos perdón, porque el fruto que tú has venido a buscar en nosotros muchas veces no lo has encontrado. Y por tu misericordia nueva para nosotros cada día, no nos has destruido. Si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos, dice el salmista. Y hoy decimos lo mismo. Esta iglesia dice, si no fuera por tu misericordia, cuando has venido a buscar fruto en nosotros y no lo has hallado, el fruto del Señor Espíritu Santo, tiempo a que nos hubieras consumido. Gracias por tu misericordia. Nos estás dando tiempo para entender esta palabra, para que te clamemos, Dios mío, para que nos sembremos en el buen terreno de tu palabra. Lo que no sea tu palabra, no lo aceptamos, no lo obedeceremos, no lo repetiremos. Lo que es de tu palabra lo atesoraremos, Señor. Arranca la esterilidad de nuestra vida. Si nos duele, que nos duela, Señor. Pero sí queremos ser fructíferos para ti en el nombre de Cristo Jesús. Queremos dar fruto al 30, al 60 o al 100, mínimo al 30, Padre, que es un buen porcentaje. Mínimo, Señor, para darte fruto, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la mayoría de las veces demos fruto, si no todo el tiempo, aunque sea el 30%, demos fruto, Señor. Padre, que nos sembremos en el campo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que empecemos, Señor, a escucharte a ti, Señor. A entender tu palabra, Señor. Perdónanos las veces que hemos sacado el texto del contexto para formar pretextos, que hemos engañado a muchos con esos pretextos, Padre. Muchos se preguntan, ¿y por qué, mentiroso, si no sucedió lo que yo pedí? Porque no era tu voluntad, mi Señor. Pedimos perdón, Señor, y aceptamos tu voluntad sabiendo que es buena,
agradable y perfecta a Dios.